El restaurante de lujo en Cartagena brillaba bajo la tenue luz de las velas que iluminaban cada mesa con un resplandor dorado. El aire olía a mar mezclado con especias finas, mientras una suave melodía de piano se deslizaba entre los murmullos de turistas y empresarios que brindaban con copas de vino importado. Más allá de los ventanales, el mar Caribe parecía un cuadro inmóvil, con sus olas oscuras reflejando luces lejanas. En ese ambiente de abundancia, un hombre destacaba no por su extravagancia, sino por la presencia magnética que imponía al entrar. Khalid Al-Mansur, con su traje azul medianoche de corte impecable y detalles árabes discretos en los gemelos, se acomodaba en una mesa junto a la ventana. Su postura erguida, su mirada seria y el gesto pausado de sus manos lo convertían en el centro de todas las miradas. Mientras los camareros corrían a su alrededor, intentando anticipar sus necesidades, Khalid se mantenía en silencio, observando el salón como quien mira un mundo que no le pertenece del todo. Su copa de vino permanecía intacta, apenas sostenida por sus dedos firmes, mientras su mirada se detenía en escenas aparentemente triviales. Una pareja de recién casados riendo a carcajadas, un empresario negociando en voz baja, una familia disfrutando de platos abundantes. La opulencia lo rodeaba, pero en su expresión se adivinaba un vacío, un cansancio de quien lo ha tenido todo y aún así no encuentra propósito. Fue entonces, en ese contraste de lujo y soledad, que algo inesperado ocurrió y marcó el inicio de una historia imposible de olvidar. Entre los camareros que iban y venían, una joven destacaba por la forma en que movía sus manos rápidas pero cuidadosas, intentando no tropezar con las charolas demasiado pesadas para su delgado cuerpo. María Fernanda llevaba el uniforme gastado del restaurante, la camisa blanca con botones flojos y el delantal que alguna vez fue negro, ahora marcado por el uso. Su cabello, recogido apresuradamente en un moño, dejaba escapar mechones que enmarcaban un rostro cansado, pero con unos ojos luminosos, llenos de vida. Ella no pertenecía al mismo mundo que los clientes a los que servía, pero su sonrisa educada intentaba ocultar el cansancio de jornadas interminables. Desde la esquina del salón, Khalid la observaba sin proponérselo demasiado, intrigado por esa serenidad frágil que contrastaba con la frivolidad que lo rodeaba. Fue en ese momento que notó un gesto revelador. Mientras servía vino a una familia de turistas, María Fernanda se detuvo un segundo más de lo necesario, contemplando la escena con un brillo nostálgico en los ojos. Los niños reían, los padres se abrazaban, y ella, al apartarse, suspiró con discreción, como si aquel cuadro familiar le doliera y al mismo tiempo le diera esperanza. Al girarse para regresar a la cocina, de su bolsillo se deslizó una fotografía doblada, cayendo al suelo sin que ella lo advirtiera. Khalid, sin dudar, se inclinó y la recogió antes de que alguien más lo hiciera. Al desplegarla, descubrió la imagen de dos niños pequeños, sonrientes, con uniformes escolares modestos. Ese descuido, esa pequeña ventana a la vida oculta de la camarera, fue el primer quiebre en la rutina impecable de la noche. Khalid sostuvo la foto unos segundos más de lo debido, observando los rostros de los niños como si fueran un mensaje secreto que debía descifrar. En ese instante, algo en su interior se agitó. No eran solo niños desconocidos, eran la evidencia de un peso silencioso que esa joven cargaba sobre sus hombros. Cuando María Fernanda regresó con pasos apresurados, su rostro se tensó al notar la foto en manos del cliente más importante de la noche. Sus mejillas se enrojecieron y por un momento perdió la compostura profesional. «Disculpe, señor, eso es mío», dijo con un hilo de voz, extendiendo la mano temblorosa. Khalid, con una suavidad inesperada, le devolvió el papel, fijando en ella una mirada que no era de juicio,
sino de genuina curiosidad. El breve contacto de sus dedos al recibir la foto la hizo estremecer. María Fernanda bajó la mirada, intentando recuperar la neutralidad de camarera, pero su voz la traicionó cuando murmuró un «gracias», casi inaudible. Khalid, en cambio, no apartó los ojos de ella. Había visto miles de rostros aduladores en su vida, personas que buscaban algo de él, pero jamás había presenciado una vulnerabilidad tan sincera y al mismo tiempo tan digna. Fue esa mezcla de fragilidad y fortaleza lo que lo empujó a romper el muro que solía mantener entre él y el resto del mundo. Con un gesto inesperado, levantó ligeramente la mano para detenerla antes de que escapara hacia la cocina. «¿Quiénes son?», preguntó con voz grave, pero calmada, señalando la foto que ella intentaba guardar en el bolsillo con rapidez. María Fernanda vaciló, como si aquella pregunta fuese un atrevimiento demasiado grande para responder en ese entorno de lujo. Miró alrededor, asegurándose de que nadie más escuchara, y luego levantó los ojos hacia Khalid. «Son mis hermanos», dijo al fin, con un orgullo que intentaba ocultar el cansancio en su voz. «Vivo para ellos. Trabajo aquí para que puedan estudiar y tengan lo que yo nunca tuve». Su confesión fue breve, casi un susurro, pero suficiente para dejar a Khalid en silencio. No había en esas palabras victimismo, solo una entrega absoluta, una determinación que contrastaba con el vacío que él llevaba dentro. Era como si esa joven, con tan poco, poseyera más riqueza emocional que todos los empresarios del salón juntos. El murmullo de los comensales parecía desvanecerse y durante unos segundos solo existieron ellos dos en medio de aquella escena. Khalid se recargó en la silla, sin apartar la mirada de ella, intrigado por esa sinceridad que lo desarmaba. Entonces rompió el protocolo con una frase que nadie en el restaurante habría esperado escuchar de un hombre de su rango. «¿Alguna vez has viajado? ¿Alguna vez has salido de Cartagena?», preguntó con una calma que escondía el impacto que la confesión había dejado en él. María Fernanda abrió los labios, sorprendida, pero no alcanzó a responder. Su rostro lo decía todo. Nunca. Y en esa respuesta muda, en ese contraste entre los sueños encerrados y la realidad que la mantenía atada, Khalid sintió un impulso que estaba a punto de cambiar el rumbo de sus vidas. La joven apretó la fotografía contra su pecho como si temiera perder lo único que la sostenía, y negó suavemente con la cabeza. «Nunca», dijo en voz baja, casi avergonzada. Khalid apoyó los codos en la mesa, inclinándose hacia adelante con una intensidad serena. «Entonces, viaja conmigo», pronunció sin titubear, dejando a María Fernanda paralizada. El murmullo del salón continuaba, pero para ella todo se detuvo. Un hombre como él ofreciéndole algo así. Sus manos temblaron, sus ojos se llenaron de confusión y asombro. Era el inicio de un quiebre, una grieta en el muro de rutina y sacrificio que había definido su vida hasta entonces. Un gesto inesperado, capaz de cambiar destinos. ¿Te está gustando esta historia? Suscríbete al canal y cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo. María Fernanda retrocedió un paso, incrédula, como si las palabras de Khalid hubieran sido una broma cruel disfrazada de elegancia. «Viajar conmigo», repitió con la voz quebrada, mirando alrededor para asegurarse de que ningún colega se burlara de ella. Pero no encontró sonrisas cómplices, sino la mirada firme de un hombre que no parecía acostumbrado a que lo malinterpretaran. Khalid asintió con una calma desconcertante, como quien ofrece un café en lugar de una revolución personal. «Sí, sal conmigo de aquí, no como camarera y cliente, sino como dos personas que merecen respirar otro aire». El silencio que siguió fue tan denso que María Fernanda apenas pudo tragar saliva. Su mente viajaba más rápido que su corazón. Los hermanos, las cuentas, el qué dirán. Pero por primera vez
Alguien veía en ella más que una simple mesera. En su interior, Khalid luchaba contra pensamientos contradictorios. Nunca había invitado a nadie a acompañarlo de esa manera, y mucho menos a alguien que no pertenecía a su mundo de negocios y apariencias. Siempre estuvo rodeado de modelos, herederos, socios influyentes, personas que conocían su apellido antes incluso de preguntarle el nombre. Y sin embargo, frente a él estaba aquella joven que no esperaba nada, que no buscaba nada más allá de cumplir con su trabajo y sostener a dos niños que ni siquiera conocía. Había en su mirada algo que le recordaba una verdad incómoda. Todo su dinero, todo su poder, no lo habían salvado de sentirse solo. Ese ofrecimiento, impulsivo y sincero, era tanto para ella como para él mismo. María Fernanda respiró hondo, intentando recuperar la compostura. «Señor, usted no entiende», empezó bajando la voz para que nadie más escuchara. «Yo no puedo hacer algo así. Tengo responsabilidades. Mis hermanos dependen de mí. Si yo me voy, ¿quién los cuidará?». Su mirada se humedeció, aunque se obligaba a sonreír débilmente para no mostrar fragilidad. Khalid la escuchó con atención, sin interrumpir, como si cada palabra fuera un recordatorio de la distancia entre sus mundos. No era solo miedo, era la vida real que ella cargaba como un peso diario. Esa confesión lo golpeó más fuerte que cualquier reunión de negocios. Había pasado años huyendo de compromisos emocionales y ahora entendía que la vida de María Fernanda estaba hecha de sacrificios, no de lujos. Khalid entrelazó las manos sobre la mesa y bajó la voz para que solo ella pudiera escucharlo. «Lo sé, y precisamente por eso te lo pido, porque sé que lo mereces. El mundo no puede seguir siendo un privilegio de unos pocos. ¿Nunca has soñado con subir a un avión, con ver más allá de estas calles?», preguntó con un tono que no buscaba seducir, sino despertar un anhelo dormido. Ella lo miró fijamente, con el corazón latiendo desbocado. El solo imaginarlo la hacía sentir culpable, como si traicionara a sus hermanos por desear algo para sí misma. Y sin embargo, aquella pregunta había encendido una chispa que llevaba demasiado tiempo escondida bajo la rutina y la necesidad. María Fernanda se retiró unos segundos después, con la excusa de llevar platos a otra mesa, pero en realidad necesitaba aire. Se apoyó en la pared de la cocina, con el corazón golpeándole el pecho y la foto de sus hermanos aún caliente en su bolsillo. ¿Qué clase de propuesta era esa? Un capricho pasajero de un hombre rico, aburrido. Su mente la atacaba con dudas, pero algo dentro de ella se resistía a descartarlo tan rápido. Siempre había soñado con conocer el mundo más allá de Cartagena, pero nunca había tenido ni siquiera la posibilidad de ahorrar para un pasaje de autobús a otra ciudad. La simple idea de un avión parecía una fantasía destinada a otros. Sin embargo, ahí estaba la invitación, tangible, inesperada y peligrosa. Khalid, desde la mesa, la seguía con la mirada mientras ella desaparecía entre puertas batientes. No era un hombre impulsivo en los negocios. Cada movimiento financiero lo calculaba con precisión. Pero esa noche no se trataba de cifras ni contratos, sino de instinto. Algo en María Fernanda le revelaba una verdad que había ignorado demasiado tiempo. El amor, el sacrificio, la esperanza, eran tesoros que él nunca había comprado con su fortuna. Mientras giraba su copa sin beber, recordó las palabras de su padre en una de sus pocas conversaciones sinceras. «Puedes tener el mundo, hijo, pero si no encuentras a alguien por quien vivir, todo será arena en tus manos». Esa frase cobraba un nuevo sentido frente a la camarera que lo había desconcertado con una simple fotografía. Cuando María Fernanda regresó con una bandeja de postres, intentó mantener la compostura profesional, pero sus manos temblaban apenas. Khalid lo notó, aunque fingió no darse cuenta para no incomodarla. Esperó a que dejara los platos y antes de que pudiera marcharse,
volvió a hablarle en voz baja. No, es un capricho. No busco nada de ti, salvo que te atrevas a soñar. Ella lo miró con los labios entreabiertos, como si quisiera creerle, pero la desconfianza fuera más fuerte. Nadie en su vida le había ofrecido nada sin pedir algo a cambio, y esa era la herida invisible que cargaba, la certeza de que las oportunidades siempre estaban atadas a condiciones imposibles. ¿Y si me equivoco?, preguntó finalmente con un hilo de voz, casi como si hablara consigo misma. ¿Y si esto solo es una ilusión, que luego se convierte en una burla? Mis hermanos no pueden permitirse que yo falle. Khalid sostuvo su mirada, seria, intensa, con un fuego que la incomodaba y la atraía a la vez. El error más grande sería no intentarlo nunca. Yo puedo asegurar que tus hermanos estén bien mientras viajes, pero necesito que me creas. Ese ofrecimiento hizo que el mundo de María Fernanda se tambaleara. Nunca nadie había pensado en sus hermanos más que ella, y ahora un desconocido, un hombre de un mundo opuesto al suyo, decía esas palabras con una seguridad que resultaba desconcertante. La noche terminó con un sabor extraño para ambos. Khalid, aunque rodeado de lujo y halagos de los empleados que lo despedían en la puerta, salió del restaurante con la imagen de María Fernanda grabada en su mente. Caminó hacia su vehículo de alta gama estacionado frente al malecón, pero no pudo evitar voltear una última vez hacia el interior. Ella seguía trabajando, como si nada hubiera pasado, como si aquella conversación fuera un secreto que debía enterrar para sobrevivir. Sin embargo, él sabía que algo había cambiado. Se subió al coche con el silencio pesado de quien carga una decisión que no encaja con su vida de riqueza y rutinas calculadas. Dentro del restaurante, María Fernanda intentaba retomar la normalidad. Sus compañeros cuchicheaban. Algunos la miraban con envidia, otros con desdén. Habían visto cómo el hombre poderoso le había prestado atención, y ya tejían rumores de favores y oportunidades ocultas. Ella, sin embargo, solo sentía una mezcla de miedo y esperanza. Mientras guardaba los cubiertos en la cocina, sacó la fotografía de sus hermanos y la contempló con lágrimas contenidas. ¿Y si realmente pudiera darles una vida mejor?, pensó. Por primera vez en años, permitió que la idea de un futuro distinto cruzara por su mente, aunque la culpa le quemaba el pecho como un recordatorio constante de su realidad. Los días siguientes se convirtieron en una tormenta silenciosa para María Fernanda. Cada vez que entraba al restaurante, temía verlo y al mismo tiempo lo deseaba. Khalid volvió varias noches, siempre pidiendo la misma mesa junto a la ventana, siempre aguardando con paciencia. No era el típico cliente exigente ni arrogante. Pedía poco, hablaba menos, pero sus ojos buscaban a María Fernanda con una insistencia que ella no sabía cómo manejar. Entre órdenes de platos y bandejas, sus miradas se cruzaban como si compartieran un secreto imposible de confesar frente a los demás. Y aunque ella intentaba ignorarlo, esa atención constante comenzó a sembrar dudas en su corazón. Khalid, por su parte, descubría en cada encuentro un motivo más para insistir. Empezó a notar los detalles de la vida de la joven. Cómo doblaba las servilletas con cuidado, cómo escondía el cansancio detrás de sonrisas, cómo se quedaba unos segundos mirando el mar desde la ventana cuando pensaba que nadie la veía. Era diferente a todo lo que conocía. No quería impresionarlo, no quería nada de él. Esa autenticidad era lo que más lo desarmaba. En las noches, de regreso a su hotel de 5 estrellas, se encontraba preguntándose por qué una camarera le hacía sentir más vivo que cualquier negocio millonario que había cerrado. Una tarde, al salir del restaurante después de un turno extenuante, María Fernanda lo encontró esperándola frente a la puerta, sin la escolta ni el séquito que siempre lo acompañaba. Vestía sencillo, con una camisa blanca y pantalones de lino, como si quisiera borrar la barrera entre sus mundos. «Solo quiero hablar»,
le dijo levantando las manos en señal de respeto. Ella dudó, mirando a los lados, temiendo los comentarios de los vecinos que la reconocían al pasar. Pero había algo en la forma tranquila en que la observaba que la hizo detenerse. Caminó a su lado por el malecón mientras las olas golpeaban suavemente contra las piedras. «No puedo dejar todo por una aventura», confesó María Fernanda, abrazándose a sí misma como si quisiera protegerse del viento del mar. «Mis hermanos dependen de mí. Si me voy, sería egoísta». Khalid la escuchó sin interrumpir, con la mirada fija en el horizonte. Luego, con voz grave, le respondió: «El verdadero egoísmo sería condenarte a no soñar nunca. Ellos merecen una hermana que también sea feliz, no solo alguien que se sacrifique hasta olvidar quién es». Ella se detuvo, golpeada por la crudeza de esas palabras. Nadie le había dicho jamás que tenía derecho a ser feliz. Nadie había pensado en ella más allá de su papel de cuidadora y sostén de la familia. María Fernanda bajó la mirada, sintiendo cómo la culpa y el deseo se mezclaban en su interior. «Usted no entiende lo que es crecer sin nada, depender de tu propio esfuerzo para sobrevivir», murmuró con un hilo de voz. «No hay espacio para soñar cuando cada día se trata de poner comida en la mesa». Khalid la miró con intensidad, pero sin arrogancia. «Créeme, entiendo más de lo que piensas. He tenido todo lo que el dinero puede comprar. Y aún así, cada noche me he sentido vacío. No son las cuentas bancarias las que llenan el alma, son los lazos que construimos». Sus palabras resonaron en ella como una verdad incómoda, porque aunque eran mundos distintos, en ambos existía la misma carencia: la soledad. El viento del Caribe agitaba el cabello suelto de María Fernanda, y por primera vez en mucho tiempo se permitió imaginar otra vida. Se vio caminando por calles desconocidas, escuchando idiomas extraños, riendo sin miedo a la escasez. Pero al mismo tiempo la imagen de sus hermanos se superpuso en su mente, recordándole la responsabilidad que nunca podría abandonar. «¿Y si acepto?», preguntó finalmente, temblando entre la esperanza y el miedo. «¿Qué pasará con ellos?». Khalid no dudó. «Yo me encargaré de que tengan todo lo que necesiten. No es caridad, es una promesa». María Fernanda lo miró sorprendida, buscando algún signo de falsedad, pero solo encontró una seriedad que parecía imposible de fingir. Los días siguientes fueron un torbellino de rumores. Los compañeros de María Fernanda no tardaron en comentar que la mesera atrapó al millonario, mientras otros la miraban con desprecio, como si hubiera traicionado su lugar en la jerarquía del restaurante. Ella soportaba en silencio, manteniendo la frente en alto, pero cada comentario la hería. ¿Y si tenían razón? ¿Y si todo era un capricho que terminaría dejándola peor que antes? Aún así, no podía negar que la idea de aceptar la invitación de Khalid le arrancaba un brillo distinto en los ojos, un reflejo de esperanza que sus colegas no lograban entender. Khalid, mientras tanto, enfrentaba sus propios juicios. Sus socios lo llamaban desde Dubái y Madrid, extrañados por su repentina prolongación en Cartagena. «¿Qué haces perdiendo el tiempo con una camarera?», le preguntaban entre burlas y advertencias. Él respondía con evasivas, pero en su interior algo estaba claro. Por primera vez en su vida estaba tomando decisiones que no giraban alrededor de cifras o reputación, sino de sentimientos. Y esa vulnerabilidad, lejos de asustarlo, le devolvía una fuerza nueva. Había en María Fernanda una autenticidad que lo desarmaba, y estaba dispuesto a enfrentar el ridículo con tal de no perder esa oportunidad única. Una noche, al terminar su turno, María Fernanda encontró a Khalid esperándola de nuevo, pero esta vez no con palabras, sino con un gesto. Le mostró 2 boletos de avión hacia Buenos Aires, programados para la semana siguiente. Ella lo miró como si aquel papel ardiera en sus manos, símbolo de un futuro que siempre creyó inalcanzable.
Es tu decisión, dijo él con calma. No tienes que darme una respuesta ahora, pero si vienes, prometo que no estarás sola. María Fernanda guardó silencio, con lágrimas luchando por salir. Aquella era la prueba definitiva. Ya no era solo un sueño, era una oportunidad real que exigía valentía para aceptarla. Esa noche, al llegar a su pequeña casa en un barrio humilde, se sentó en la cama, junto a sus hermanos dormidos. Los observó en silencio, acariciando sus cabellos desordenados, sintiendo el peso de una decisión que podía cambiarlo todo. Si se iba, los dejaba, aunque Khalid prometiera cuidarlos. Si se quedaba, condenaba sus propios sueños a seguir encerrados en las paredes del restaurante. Con el corazón desgarrado, apretó los boletos contra su pecho y cerró los ojos. Era la primera vez que debía elegir entre sacrificarse como siempre o permitirse vivir. El avión aterrizó en 1980. Buenos Aires, una tarde gris, con nubes bajas y un aire frío que contrastaba con el calor del Caribe. Para María Fernanda, cada detalle era un descubrimiento. El anuncio por altavoz en otro acento, las calles llenas de edificios majestuosos, los cafés con mesas en las veredas. Caminaba junto a Khalid con los ojos abiertos de par en par, como una niña viendo el mundo por primera vez. Él, a su lado, la observaba en silencio, disfrutando más de su asombro que de cualquier inversión millonaria. Había llevado mujeres hermosas a lugares exóticos antes, pero ninguna había reaccionado con esa pureza, con esa emoción sincera que lo hacía sentir parte de algo verdadero. Esa noche, Khalid la llevó a un espectáculo de tango en un teatro antiguo, donde las luces cálidas iluminaban parejas que se movían con pasión y melancolía. María Fernanda no podía apartar la mirada del escenario, con los ojos brillantes y las manos entrelazadas sobre su regazo. Sin embargo, poco a poco, la emoción se mezcló con un peso invisible. El recuerdo de sus hermanos volvió a golpearla y las lágrimas comenzaron a formarse sin que pudiera detenerlas. Khalid, notándolo, se inclinó hacia ella y le preguntó en voz baja: «¿Qué pasa? ¿Por qué lloras?». Fue entonces cuando la barrera que ella había mantenido tanto tiempo se rompió y la confesión que llevaba dentro salió sin freno. «No debería estar aquí», susurró María Fernanda, con la voz quebrada, intentando contener el llanto mientras la música envolvía la sala. «Dejé a mis hermanos solos, confiando en la palabra de un hombre al que apenas conozco. Me siento egoísta, culpable. ¿Y si me necesitan y yo no estoy?». Khalid guardó silencio, pero sus ojos se suavizaron. No era reproche lo que veía en ella, sino una honestidad brutal que lo conmovía. Había conocido mujeres que fingían emociones para acercarse a su fortuna, pero nunca a alguien que temiera tanto por el bienestar de otros. Él tomó aire y respondió con un tono bajo, cargado de sinceridad: «Toda mi vida he creído que el amor era un riesgo, que nadie podría verme sin ver mi dinero primero. He viajado por el mundo rodeado de personas y aún así he estado completamente solo, hasta que te conocí. Tú no buscas nada de mí, salvo dignidad. Y eso me ha mostrado algo que ni con todos mis millones había comprendido. El verdadero valor está en dar». María Fernanda lo miró sorprendida, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Sus palabras no eran un discurso preparado, eran una confesión desnuda de un hombre que por primera vez hablaba desde el corazón. El silencio entre ambos fue interrumpido solo por el bandoneón que lloraba en el escenario. María Fernanda temblaba, atrapada entre la emoción y el miedo. «No sé si puedo creer en esto, en ti», admitió, bajando la mirada hacia sus manos entrelazadas. «Mi vida ha sido demasiado dura como para pensar que alguien podría ayudarme sin esperar nada a cambio». Khalid alargó la mano y cubrió las suyas con firmeza, obligándola a mirarlo de nuevo. «No quiero comprarte ni conquistarte», dijo con voz grave.
Quiero compartir contigo lo que nunca he tenido, un propósito. Déjame estar a tu lado, no solo para mostrarte el mundo, sino para que nunca más sientas que cargas todo sola. Sus palabras la hicieron estremecer. Por primera vez, alguien no le pedía que sacrificara su vida por los demás, sino que aceptara un compañero para sostenerla. Y entonces, Khalid pronunció la promesa que sellaría esa noche. No solo me preocupo por ti, María Fernanda. Prometo cuidar también de tus hermanos, no como un gesto pasajero, sino como parte de mi vida, porque desde que te conocí, descubrí que no quiero seguir viviendo solo para negocios y riquezas. Quiero vivir para alguien, y ese alguien eres tú. Ella lo miró boquiabierta, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía romperle el pecho. Por primera vez, creyó que sus sueños podían tener un lugar real en el mundo. María Fernanda no pudo contener más las lágrimas. Se cubrió el rostro con las manos, dejando escapar un sollozo ahogado que atrajo algunas miradas del público cercano, aunque ella no lo notó. Khalid la observaba con el corazón apretado, consciente de que esa reacción no nacía de debilidad, sino de una fuerza contenida demasiado tiempo. «He soñado tanto con una vida distinta», confesó entre lágrimas, «pero siempre me decía a mí misma que no podía permitírmelo, que tenía que ser fuerte por ellos, por mis hermanos, y que mis sueños no importaban». Khalid retiró con suavidad las manos que cubrían su rostro, obligándola a verlo. «Tus sueños importan, María Fernanda. Si renuncias a ellos, ¿qué ejemplo les das a tus hermanos? Ellos merecen verte feliz, no rota». Ella lo miró con un brillo nuevo en los ojos, mezcla de vulnerabilidad y esperanza. «¿Y si no soy suficiente para este mundo tuyo?», preguntó con un hilo de voz cargado de miedo. Khalid sonrió levemente, negando con la cabeza. «No es mi mundo, es el nuestro. Si decides caminar conmigo, yo también temo, María Fernanda. Temo que un día despiertes y pienses que solo fui un hombre aburrido buscando distraerse. Pero aquí estoy, apostando todo por ti, porque por primera vez en mi vida siento que vale la pena arriesgarse». Ese momento, cargado de confesiones y promesas, transformó la relación entre ellos. Ya no era un capricho ni un escape, era una elección mutua hacia algo mucho más profundo. El espectáculo terminó entre aplausos, pero para Khalid y María Fernanda, el verdadero escenario había sido esa conversación íntima que los desarmó por completo. Al salir del teatro, la ciudad de Buenos Aires les pareció distinta. Las luces más cálidas, las calles más vivas. Caminaban en silencio, con una cercanía nueva que no necesitaba palabras. Ella se aferraba a su abrigo prestado, mientras él se mantenía a su lado como un guardián silencioso. No había lujos que comprar ni promesas vacías que ofrecer, solo la certeza de que algo en sus vidas había cambiado para siempre. Esa noche, en el hotel, María Fernanda se detuvo frente a la ventana del piso 20, contemplando el horizonte iluminado. Khalid se acercó lentamente y, sin invadirla, le dijo: «Mañana mismo haré lo necesario para asegurar el futuro de tus hermanos. No quiero que sigas cargando sola con ese peso. Quiero que sepas que tu familia es también mi familia». Ella volteó, con lágrimas contenidas, y asintió despacio. No respondió con palabras, sino con un gesto tímido. Apoyó su cabeza en el hombro de Khalid. Fue el primer momento en que ambos, después de tanto vacío y sacrificio, se permitieron descansar en el calor del otro. La mañana siguiente amaneció con una claridad nueva para ambos. María Fernanda despertó con una paz que no recordaba haber sentido en años, y Khalid la observó en silencio, como si aquel instante fuera más valioso que cualquier negocio cerrado. Él tomó su teléfono y, fiel a su promesa, hizo las primeras llamadas para organizar un futuro seguro para los hermanos de ella. Matrícula escolar, apoyo económico, un
tutor que los acompañara mientras estuvieran lejos. No era solo un gesto, era una decisión concreta que marcaba el inicio de una vida compartida. María Fernanda, al enterarse, rompió en llanto, esta vez no de tristeza, sino de alivio. Khalid la tomó de las manos y con voz firme le dijo: «Hoy ya no cargas sola. A partir de ahora, caminamos juntos». Ella lo miró con los ojos llenos de emoción, asintiendo con un temblor en los labios. Esa promesa, tan simple y tan grande, fue el clímax de su historia, la unión de dos almas que habían vivido en mundos opuestos, pero que al encontrarse se descubrieron más completos que nunca. La transformación estaba hecha. Él había encontrado propósito. Ella se había permitido soñar. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. El regreso a Cartagena fue distinto a como María Fernanda lo había imaginado. Ya no entraba por la puerta del restaurante como la mesera agotada que corría de mesa en mesa. Esta vez caminaba a su lado Khalid, y con él llegaban nuevas posibilidades. Los compañeros la miraron con una mezcla de sorpresa y desconfianza, pero a ella no le importaba. Lo que realmente le importaba era la noticia que la esperaba en casa. Khalid había cumplido su promesa. Sus hermanos ya estaban inscritos en una mejor escuela, con becas cubiertas y un apoyo económico que garantizaba no solo el presente, sino también el futuro. Esa tarde, María Fernanda los abrazó con fuerza, sintiendo que el peso que había cargado durante años por fin se aligeraba. Khalid observaba la escena desde la puerta, con una serenidad nueva en su rostro. No necesitaba reconocimiento ni agradecimientos. La verdadera recompensa era ver la felicidad en esos niños y en la joven que lo había cambiado todo. Por primera vez en su vida, no era el heredero del imperio ni el jeque millonario, sino un hombre que había elegido compartir lo que tenía para darle sentido a su propia existencia. Los días siguientes estuvieron llenos de pequeños gestos que consolidaban la transformación de ambos. María Fernanda, aunque todavía sorprendida por todo lo que estaba ocurriendo, comenzó a sentirse libre por primera vez en mucho tiempo. Ya no trabajaba de pie durante interminables turnos, sino que podía pasar más tiempo con sus hermanos, leerles cuentos, ayudarlos con la tarea, acompañarlos al colegio. Khalid, por su parte, no se limitaba a observar. Participaba activamente, aprendiendo español con los niños, compartiendo risas y cenas sencillas que para él tenían más valor que cualquier banquete de lujo. La comunidad también notó el cambio. Los vecinos del barrio humilde, al principio desconfiados, pronto comenzaron a respetar a Khalid al ver que no llegaba con ostentación, sino con un compromiso real. Apoyó la remodelación de una cancha de fútbol para los niños del vecindario y financió becas para jóvenes que, como María Fernanda, soñaban con algo más allá de Cartagena. Era un hombre y poderoso, sí, pero lo que lo hacía destacar ahora no era su dinero, sino la manera en que lo usaba para transformar realidades. Para María Fernanda, ver ese lado suyo era descubrir un amor cimentado no en promesas, sino en acciones concretas. Una noche, mientras caminaban por la orilla del mar Caribe, María Fernanda se detuvo y miró a Khalid con una sonrisa tímida. «Nunca pensé que mi vida pudiera cambiar así», confesó. «Antes solo existían mis hermanos y el trabajo, y yo había enterrado todos, mis sueños. Ahora siento que puedo respirar, que puedo ser yo misma». Khalid la tomó de la mano mirándola con ternura. «Y yo nunca pensé que el verdadero propósito de mi vida sería tan simple y tan grande a la vez. Cuidar de ti, de tu familia, y vivir cada día con un sentido que antes desconocía». En ese instante, el contraste entre sus mundos desapareció. Ya no eran el millonario y la mesera. Eran dos personas que se habían encontrado en medio de la soledad. El tiempo fortaleció su unión. Khalid
ya no era visto en Cartagena como un inversionista distante, sino como alguien que había adoptado la ciudad como parte de su historia. María Fernanda, liberada del peso asfixiante de la supervivencia diaria, comenzó a estudiar turismo en la universidad local, animada por él y apoyada en todo momento. Sus hermanos, orgullosos, se convertían en testigos de una transformación que les enseñaba que el amor y la generosidad podían cambiar destinos. Cada día que pasaba, la joven sentía menos miedo y más gratitud. Había aprendido que aceptar ayuda no era debilidad, sino una oportunidad de crecer junto a alguien que veía su valor verdadero. Con el tiempo, la relación entre Khalid y María Fernanda dejó de ser un secreto de miradas curiosas para convertirse en un ejemplo comentado en la ciudad. La gente murmuraba menos, porque los hechos hablaban más fuerte que los prejuicios. Un hombre que podía tenerlo todo había elegido a una mujer sencilla, y juntos estaban transformando no solo su vida, sino la de quienes los rodeaban. En cada paso, Khalid demostraba que no buscaba exhibir poder, sino construir un futuro compartido. Y María Fernanda, lejos de sentirse intimidada, florecía en una seguridad que nunca antes había tenido. Los hermanos de ella también empezaban a soñar más alto. Uno hablaba de ser ingeniero, el otro de convertirse en médico. Sus sonrisas eran la prueba viva de que el sacrificio de su hermana y la decisión inesperada de Khalid habían cambiado generaciones. En Mine, las cenas familiares, las risas reemplazaban el silencio pesado de antes, y el hogar que había sido un lugar de carencias se transformaba en un refugio de esperanza. Para Khalid, cada uno de esos momentos era una confirmación. La riqueza material que había heredado jamás le dio tanta satisfacción como ver a esos niños construyendo un futuro con dignidad. Una tarde de domingo, mientras el sol caía sobre Cartagena y el mar se teñía de dorado, Khalid y María Fernanda se sentaron en la terraza de la casa rodeados de los niños que jugaban a su alrededor. Ella lo miró con gratitud y le dijo en voz baja: «Gracias por enseñarme que soñar no era egoísmo, sino un derecho». Él sonrió y respondió: «Gracias a ti por enseñarme que la verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias, sino en el amor que damos». Ese fue el cierre de un ciclo de soledad y sacrificio que se transformó en una historia de segundas oportunidades. Y aunque aún quedaban desafíos por delante, ambos sabían que, juntos, podían enfrentarlos todos. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten: el amor no tiene precio. Si ustedes también creen en la bondad humana.